Métodos de investigación en psicología. La investigación es fundamental para la psicología, ya que permite a los psicólogos comprender y predecir el comportamiento humano mediante métodos sistemáticos y científicos. Cada método de investigación en psicología tiene sus características específicas, ventajas, limitaciones y aplicaciones, lo que les permite abordar diferentes tipos de preguntas de investigación. A continuación, se describen en detalle los principales métodos utilizados en la investigación psicológica, destacando su importancia, ejemplos y cómo contribuyen al avance del conocimiento en esta disciplina. Método experimental. El método experimental es considerado el estándar de oro en la investigación psicológica debido a su capacidad para establecer relaciones causales. Este enfoque implica la manipulación de una o más variables independientes para observar cómo afectan a las variables dependientes. La clave de este método es el control riguroso del entorno experimental, lo que minimiza la influencia de factores externos y asegura que los cambios observados en la variable dependiente sean atribuibles a la manipulación de la variable independiente. Por ejemplo, un experimento que investiga el efecto de la falta de sueño en el rendimiento cognitivo puede asignar aleatoriamente a los participantes a dos grupos, uno que duerme 8 horas y otro que duerme 4 horas. Luego, se mide el rendimiento de ambos grupos en tareas cognitivas, como pruebas de memoria o tiempo de reacción. Este diseño permite a los investigadores concluir si la falta de sueño causa un deterioro en el rendimiento cognitivo. Una de las fortalezas del método experimental es su capacidad para controlar las variables confusas a través de técnicas como la aleatorización y el uso de grupos de control. Sin embargo, también tiene limitaciones. Por ejemplo, los entornos de laboratorio a menudo no representan el mundo real, lo que puede reducir la validez externa de los resultados. Además, no todos los fenómenos psicológicos pueden estudiarse de manera ética o práctica utilizando este método. Pese a sus desafíos, el método experimental ha sido fundamental para desarrollar teorías y modelos en psicología, como los principios de aprendizaje del condicionamiento clásico y operante. Estos avances han tenido aplicaciones prácticas en áreas como la educación, la terapia conductual y la modificación de conductas. Método correlacional. El método correlacional examina la relación entre dos o más variables para determinar si están asociadas. A diferencia del método experimental, no implica la manipulación de variables, lo que significa que no puede establecer causalidad. Sin embargo, es útil para identificar patrones y relaciones que pueden ser explorados más a fondo en estudios experimentales. Un ejemplo clásico de investigación correlacional es un estudio que explora la relación entre el estrés y la salud mental. Los investigadores pueden medir el nivel de estrés y los síntomas de ansiedad o depresión en una muestra de participantes y analizar si existe una relación estadística entre estas variables. Si encuentran una correlación positiva, pueden concluir que a medida que aumenta el estrés, también lo hacen los síntomas de ansiedad o depresión, aunque no pueden afirmar que el estrés cause estos síntomas. Este método es particularmente valioso cuando no es posible o ético manipular variables. Por ejemplo, sería poco ético inducir niveles elevados de estrés en los participantes para investigar sus efectos. Además, los estudios correlacionales suelen ser menos costosos y más fáciles de realizar que los experimentos, ya que a menudo se basan en datos existentes o recopilados a través de encuestas y cuestionarios. Una limitación importante del método correlacional es que no puede diferenciar entre correlación y causalidad. Por ejemplo, una correlación entre el consumo de café y el rendimiento académico puede explicarse por una tercera variable, como el nivel de energía o la motivación. Pese a esta limitación, el método correlacional es una herramienta valiosa para generar hipótesis que pueden ser probadas en investigaciones posteriores. Estudios de caso. Los estudios de caso son investigaciones detalladas e intensivas de un individuo, un grupo pequeño o un fenómeno específico. Este método es especialmente útil para estudiar casos raros o complejos que no pueden ser investigados fácilmente mediante otros métodos. Los estudios de caso proporcionan una comprensión profunda y rica del tema en cuestión, lo que puede inspirar nuevas teorías y enfoques de investigación. Un ejemplo clásico de un estudio de caso en psicología es el caso de Phineas Gage, un trabajador ferroviario que sufrió una lesión cerebral grave cuando una barra de hierro atravesó su cráneo. A pesar de sobrevivir, Gage experimentó cambios significativos en su personalidad,
lo que llevó a los psicólogos a comprender mejor el papel del lóbulo frontal en la regulación de la conducta y las emociones. Los estudios de caso también se utilizan comúnmente en la psicología clínica para comprender trastornos mentales raros o inusuales. Por ejemplo, un psicólogo puede estudiar en profundidad a un paciente con amnesia retrógrada para investigar cómo las lesiones cerebrales afectan la memoria autobiográfica. Este enfoque permite a los investigadores explorar matices que no son visibles en estudios más amplios y generalizados. A pesar de sus beneficios, los estudios de caso tienen limitaciones. Los hallazgos no siempre son generalizables a una población más amplia, y la subjetividad del investigador puede influir en la interpretación de los datos. Sin embargo, como herramienta exploratoria, los estudios de caso son invaluables para generar nuevas ideas y enfoques en la investigación psicológica. Encuestas y cuestionarios. Las encuestas y cuestionarios son métodos ampliamente utilizados para recopilar datos de un gran número de personas de manera eficiente y económica. Este enfoque es ideal para estudiar actitudes, opiniones, comportamientos y características demográficas, y se utiliza en una variedad de áreas, desde la psicología social hasta la psicología de la salud. Por ejemplo, una encuesta diseñada para investigar los hábitos de consumo de alcohol entre estudiantes universitarios puede incluir preguntas sobre la frecuencia, la cantidad y las razones para beber. Los datos recopilados pueden proporcionar información valiosa sobre patrones de comportamiento y factores de riesgo asociados con el consumo excesivo de alcohol. El diseño de encuestas efectivas requiere atención cuidadosa a la redacción de las preguntas, asegurando que sean claras, imparciales y relevantes para los objetivos del estudio. Además, el uso de escalas de respuesta, como la escala Likert, permite a los participantes expresar sus actitudes y percepciones de manera cuantificable. Aunque las encuestas y cuestionarios son herramientas poderosas, tienen limitaciones. La validez de los datos depende de la honestidad y la precisión de las respuestas de los participantes, y factores como el sesgo de deseabilidad social pueden influir en los resultados. A pesar de estas limitaciones, este método sigue siendo una herramienta esencial para explorar tendencias y relaciones en poblaciones grandes. Observación naturalista. La observación naturalista implica estudiar el comportamiento en su entorno natural sin intervenir ni manipular variables. Este enfoque proporciona una visión auténtica y realista de cómo las personas actúan en situaciones cotidianas, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la investigación descriptiva. Un ejemplo clásico es un estudio que observa el comportamiento de juego en niños en un parque. Los investigadores pueden registrar interacciones, patrones de juego y respuestas emocionales, proporcionando datos que reflejan comportamientos genuinos en lugar de respuestas influenciadas por un entorno artificial. La observación naturalista es particularmente útil para estudiar fenómenos que no se pueden reproducir en un laboratorio o cuando la intervención podría alterar el comportamiento de los participantes. Sin embargo, este método también presenta desafíos, como la falta de control sobre las variables externas y la dificultad para establecer relaciones causales. A pesar de estas limitaciones, la observación naturalista sigue siendo una herramienta crucial en áreas como la psicología del desarrollo, donde los comportamientos se estudian mejor en contextos naturales y espontáneos.